hoy, pero resulta también que es que mañana cumplo años. Entonces, cuando yo cumplo años, me pongo muy reflexiva, me pongo meditabunda, me pongo muy pensativa, empiezo a mirar un poco hacia atrás, a reflexionar, pienso en las decisiones que he tomado, pienso, ¿y si hubiera tomado otra? Y me pego una rayada importante. Siempre me gusta tener ese tiempo también de gratitud al Señor. Es un tiempo especial para mí. Entonces yo pensaba en qué decisiones le han dado forma a mi vida, o qué decisiones, digamos, le han dado forma a lo que soy hoy. Y Pablo lo explica muy bien. Esta es la conclusión que yo saqué, pero Pablo lo dice mejor. Y eso está en 1 Corintios 15:10. ¿Vale? Entonces les voy a invitar, yo hoy voy a buscar en la Biblia. ¿Vale? Entonces espero, no sé si tenéis Biblia, si ya os habéis acostumbrado a que salen los versículos aquí arriba. Pero si tenéis Biblia, voy a buscarlos, o sea que os va a dar tiempo a buscarlos conmigo. ¿Vale? 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. 15:10. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Entonces yo pensaba, mi vida es la suma de dos cosas. Es la suma de la gracia de Dios más las decisiones que he tomado. Y ambos componentes son importantes, porque muchas veces por la gracia de Dios he podido tomar buenas decisiones, pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios que me ha llevado a tomar esas buenas decisiones. Otras veces, por la gracia de Dios, he recibido más de lo que merecía por las decisiones que he tomado. Así que la gracia de Dios es súper importante y es clave darle el honor y el mérito a Dios, porque hasta aquí nos ha traído el Señor, ¿verdad? Como dice la palabra, Ebenecer, hasta aquí nos ha traído Dios. Pero es tan importante como comprender que hoy bebo de las decisiones que ayer tomé. Y eso quiero que quede muy anclado en tu corazón. No dice la palabra que nos relajemos en la gracia. Dice la palabra, dice Dios, nos dice, esfuérzate en la gracia. No, relájate en la gracia. Es como un equipo. Dios y nosotros somos un equipo. Su gracia y nosotros somos un equipo. Por eso decía el versículo, la gracia de Dios conmigo. Entonces, ojo cuando pensando en que Dios es todo misericordia y amor y bondad, entonces nos lanzamos y decimos a la de Dios. Y nos lanzamos en decisiones que no están de acuerdo al propósito de Dios con nuestra vida, que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces es como, bueno, Dios proveerá. No, Dios proveerá, pero tú estás haciendo lo que Dios te dice que hagas. Entonces, cuidado. Sí, la gracia de Dios está, pero ojo, porque hay decisiones sin retorno. Hay decisiones sin retorno. Yo conozco personas que, por decirlo así, sin querer queriendo, se han ido apartando del Señor, creyendo que un día volverán, creyendo que un día no, yo después, no, yo sí tomo esta decisión, pero yo sé que un día volveré al Señor. Y tú los ves y dices, ¿tú fuiste cristiano? O sea, un día tú fuiste cristiano, no reconoces ya nada de Dios en esa persona. Entonces, ojo con esas decisiones. Ojo con decidir en contra de lo que Dios dice de forma deliberada. Es como hacer eso es como jugar a la ruleta rusa. O sea, te la juegas. Es muy arriesgado. Dice Proverbios, vamos a buscar Proverbios 1:24.
Proverbios 1:24. Dice así, estos versículos que vamos a leer hasta el 31, es como si la sabiduría fuera una persona y está hablando, ¿vale? Entonces vamos a pensar que mi voz es la voz de la señora sabiduría, ¿vale? Y va a decir estas palabras. Dice así: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No escogieron decisiones, el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Dura palabra, ¿verdad? Por eso no podemos confiarnos solo en la gracia. También tú tienes una responsabilidad sobre tus decisiones. Y por eso hoy quiero hablaros de dos analogías, o sea, como comparaciones de las decisiones. Y la primera de estas es que las decisiones, creo que el vídeo nos va a venir muy bien, son como semillas. Son como semillas que un día germinarán y darán un fruto y tú comerás de ese fruto. Dice la palabra en Gálatas 6:7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y yo pensaba en que hay muchos tipos de semillas. O sea, si me puse a ver un poquito en Google y me quedé loca. Dije, esto es una carrera, es que es una carrera realmente. O sea, hay muchísimos tipos de semillas, tipos de sembrados, impresionante. Pero yo te voy a hablar de dos que me parece que se asemejan mucho a las decisiones. Un tipo de semilla es la semilla como la del árbol de naranjo, ¿vale? Que tú siembras una o unas pocas semillas y da un árbol, ¿no? De su fruto, o sea, da a luz, por decirlo así, un árbol. Y ese árbol da fruto y luego vuelve a dar fruto y luego vuelve a dar fruto. Entonces yo pensaba que este tipo de semillas representa esas decisiones trascendentales. Esas decisiones de las que beberás y comerás durante muchos años de tu vida. E incluso tus generaciones comerán de ella también, de esa decisión o decisiones que tomaste. Por ejemplo, entregarle tu vida a Jesús. Es una decisión como esas, como las de un árbol que luego da fruto y tú comes toda tu vida de ese fruto. Como estudiar o no estudiar, ir a la universidad o no ir a la universidad, marca tu vida. Comes tú y comen tus hijos también de esa decisión que tú tomaste. Irte de casa pronto, más pronto de lo que deberías. Cambiar de país, ¿verdad? Son decisiones trascendentales, ¿no? Entonces, cuidado con esas decisiones, son muy importantes. ¿Con quién te vas a casar? Siempre en general los jóvenes piensan que cuando están decidiendo su novio o su novia, están decidiendo escogiendo a alguien para estar un rato, ¿no? Como para disfrutar un poco de su vida juvenil. Pero la mayor parte de veces terminan escogiendo al papá de sus hijos o a la mamá de sus hijos en esa decisión. Decisiones trascendentales. O sea, estás escogiendo incluso para otro, estás decidiendo incluso por otro. Pero también hay semillas que son como las patatas que acabamos de ver, que es tú plantas una y salen unas cuantas más. Pero si tú quieres que vuelva a salir, tienes que volver a plantar,
no como el árbol que ya está y da fruto y da fruto y da fruto. Entonces son esas semillas cotidianas, esas decisiones cotidianas que tú vas sembrando poco a poco. Y como veíamos en el vídeo, las patatas, por ejemplo, que me vienen muy bien al caso, no las ves. Y muchas veces tú estás sembrando en decisiones cotidianas y no ves el fruto, no ves nada. Está ahí debajo de la tierra como las patatas. Y tú dices, sí, yo estoy yendo a la iglesia y me levanto a orar y he decidido que no voy a mentir, que voy a ser íntegro, íntegra, y he tomado esta otra decisión y he decidido perdonar y perdonar a mi familia y perdonar a mi hermano en la fe que me ofende, aunque es su culpa, pero yo lo perdono y paso de la ofensa y me reconcilio y bueno, hago todo este proceso y a veces no vemos el resultado. Pero cuando llegue el tiempo de la cosecha, ¿qué dice la palabra? No erréis, Dios no puede ser, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que también dice 2 versículos después en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de hacer el bien, no te canses de sembrar esas semillas en tus hijos, que cuesta, no te canses de sembrar esas decisiones cuando mueres a ti mismo, a ti misma. No te canses porque a su tiempo tú vas a recoger de eso que has sembrado. Pero también pasa al contrario, con decisiones cotidianas opuestas a estas que he nombrado anteriormente. Lo mismo pasa. Tú crees que en el presente tú no estás comiendo de ese fruto, pero te van a pasar factura un día, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y yo quiero hacerte un par de preguntas. Me gustaría pedirte que cierres tus ojos, pero no. Es muy peligroso con el calor que hace, así que más bien ábrelos bien, pero concéntrate y piensa y reflexiona un poquito en estas preguntas que te voy a decir, ¿vale? ¿Qué decisiones he tomado? O sea, pregúntate tú mismo, ¿qué decisiones he tomado que me han llevado a mi situación actual? ¿Han sido decisiones conforme a la palabra de Dios? No cierren los ojos, por favor. ¿He buscado consejo en las fuentes correctas? ¿Son mis decisiones las que me han traído aquí? Porque también podrían ser las decisiones de otros. O la gracia de Dios. A lo mejor tú has tomado malas decisiones, pero ves una gracia de Dios inmensa sobre tu vida. ¿Qué error cometí al tomar esta o estas decisiones? Te voy a comentar 3 que son los más frecuentes y piensa si ha sido alguno de estos. ¿Me dejé llevar por la emoción o los sentimientos? ¿Me precipité y la tomé antes de tiempo? O sea, he tomado decisiones antes de tiempo. ¿O fue la pasividad y el no tomar una decisión lo que me ha traído hasta aquí? Sentimientos, tomar decisiones por sentimientos es un error. Precipitarse es otro error en la toma de decisiones. Y la pasividad también, porque no tomar una decisión también es tomar una decisión. Porque tú estás decidiendo que pase el tiempo. Tú estás diciendo no hacer nada al respecto. ¿Sí? Entonces, cuando no tomamos decisiones sobre nuestras vidas y dejamos como que la vida misma decida, otros decidan, esa pasividad, porque no soy capaz de decidir, somos como barquitos a la deriva. Un barquito a la deriva
nunca se va a quedar en el mismo lugar. Aunque no decida dónde ir, aunque no reme para ir hacia algún sitio, pasados unos minutos no va a estar donde estaba. Se va a mover. Entonces, cuando tú no tomas decisiones, también estás tomando una decisión. No vas a estar en el mismo punto pasado el tiempo. Entonces, mi intención con estas preguntas no es que tú empieces a culparte o a pensar, sí, qué mal he tomado estas decisiones en mi vida. Lo que yo anhelo en mi corazón y por lo que Dios puso esta palabra es que tú comprendas la responsabilidad que tienes a la hora de tomar decisiones y aprendas las lecciones que te han dejado las malas o buenas decisiones que has tomado en el pasado. Para que tú puedas luego hacer una gran cosecha como la de esas patatas, una gran siembra y recoger una gran cosecha sobre tu vida. Porque si tú, y esta es la analogía que quería decir, las decisiones son como una semilla, que lo que tú siembres vas a cosechar. Si tú siembras patatas vas a segar patatas, si tú siembras manzanas vas a cosechar manzanas, ¿verdad? Y lo mismo es con tus decisiones en la vida. Lo que tú siembres, la esencia de lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Entonces esto nos lleva a una última pregunta. Con las decisiones que estoy tomando últimamente, ¿qué cosecha voy a tener? ¿Qué cosecha creo que voy a tener con las decisiones que estoy tomando últimamente? Segunda analogía con las decisiones. Y esto lo encontramos en Mateo 7, 24 al 27. Vamos a buscarlo. Mateo 7, 24 al 27. Y es la parábola de los dos cimientos. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y hay dos palabras claves aquí y quiero escribiroslas aquí. Hay dos palabras claves. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Se ve? Y las hace. Dos palabras claves. Y hay algo muy obvio aquí, quizás muy obvio, pero tengo que decirlo. Y es que si no oigo, no puedo hacer. Es obvio, pero muchas veces no oímos. Entonces, si no oímos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo oímos las palabras de Jesús? Porque aquí dice, cualquiera pues, está hablando Jesús, que me oye estas palabras. ¿Cómo oímos las palabras de Jesús? A través de tu Biblia, a través de mi Biblia, de esta Biblia. Tú oyes las palabras de Jesús. Y yo pensaba, ya os dije que me pongo muy reflexiva y pensando, y no sé por qué, pienso mucho en mi juventud, o sea, mi primera juventud. Y entonces pensaba, porque yo decía, Señor, si es que ya no me hablas o qué, pensaba solo en situaciones más, muy, muy atrás. Y yo os quiero contar algunas solo para que sean de inspiración para ti, que puedas comprender lo que quiero y lo que trato de decirte hoy. Y son situaciones en las que yo oí la voz del Señor a través de leer mi Biblia. Una vez, yo sé que las historias os encantan, conocer un poquito de la vida del que se para aquí al frente.
Tenía unos 16 años aproximadamente y yo no estaba todavía aquí en esta iglesia, estaba en otra iglesia y allí estaba, o sea, toda persona tiene su líder asignado, o sea, muy directo, un líder directo, ¿vale? Y yo tenía pues mi líder directa asignada y un día me habló mal, me habló así como feo. Y entonces yo quedé muy ofendida. Y yo ya pasaron los días, pero yo seguía ahí con la ofensa y con el dolor. Y yo decía, me quiero cambiar de líder. Me voy a cambiar, total, habían como 100 líderes más. Entonces yo, me quiero cambiar de líder, me quiero cambiar de líder. Voy a hablar con la líder de mi líder para que me cambie de líder. Y cuando estoy leyendo en la palabra, cuando estoy leyendo en mi lectura cotidiana de la palabra, encuentro este versículo en Proverbios 27, 8. Repito, estoy leyendo mi Biblia en mi lectura diaria, nadie me lo ha dicho, de hecho no compartí esta idea con nadie, y entonces encuentro este versículo que dice, el versículo 8, Proverbios 27, 8, cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Y yo, Señor, sí, ya entendí, no me voy, no me cambio. Y te puede parecer quizás algo sencillo, pero a través de esto yo no solo aprendí algo que debía hacer, primero oí, para luego hacer, sino que aprendí un principio para toda mi vida, de que no debía huir del lugar donde Dios me había puesto. Porque cuando Dios te ha puesto en un lugar, sea tu casa, sea tu iglesia, o sea un trabajo, sea un país, sea lo que sea, te juegas mucho si tú piensas simplemente en huir cuando las cosas no salen bien. Y esta palabra me enseñó eso cuando yo la leí. Otra situación en la que oí la voz del Señor a través de leer mi Biblia está en Cantares 8:4. Cantares 8:4, y voy a necesitar otra versión porque creo que es mucho más clara. Y resulta que cuando yo le comparto a mi líder en ese entonces, la misma líder de la otra situación, que esta era la palabra que Dios me había dado para guardar mi corazón y esperar a la persona que Dios tenía para mi vida, ella dice, de razón Alejita me llamaba, de razón Alejita está tan clara en sus emociones y en sus sentimientos. Bueno, ella no sabía que yo venía de antes, de no estar ni clara, de no estar firme en esa área. Pero cuando yo leí esta palabra en mi Biblia, yo entendí porque Dios me habló a mi corazón y me dijo, dice esta palabra, la voy a leer en las dos versiones. En Reina Valera, os conjuro, doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Dice la otra versión, que yo no la tenía en ese tiempo, pero así tal cual lo entendí por el Espíritu. Prométanme, oh mujeres de Jerusalén, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. Hasta que llegue el momento apropiado. Y sabes qué, muchos me habían explicado que era guardar el corazón y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, del mal a la vida, me habían explicado, me habían dicho. Pero cuando yo lo leí en mi Biblia, en mi lectura cotidiana y diaria de la Biblia, yo lo tomé como una palabra rema para mí. ¿Qué es rema? Es esa palabra de la que tú te apropias para tu vida. Es esa palabra que tú entiendes que es como el Señor con un megáfono diciéndote, hey Alejandra, que esperes el momento apropiado para despertar el amor. Y entonces cuando tú tienes una experiencia con la palabra de este tipo, es muy difícil que tú no hagas, que tú no obedezcas. Necesitas entrar en esa conversación de tú a tú con el Señor. No digo que no hagas también lo que te decimos desde aquí en la palabra que se predica,
pero tú necesitas oír tú mismo, tú misma, lo que el Señor quiere decirte. Y así podría seguir con muchas situaciones a lo largo de mi vida. Recuerdo cuando estaba empezando en la fe, que me estaban enseñando cosas, habían cosas que muchas veces yo ya las había leído en mi Biblia antes de que me las enseñaran. Recuerdo una conversación con adultos, yo ahí tenía unos 13, 14 años, y habían varios adultos conversando acerca del diezmo y se preguntaban, dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento, no es del Nuevo. Y yo los escucho y yo digo, pero si yo he leído en la Biblia que Jesús dijo que era necesario también hacer eso, también diezmar. Y yo era como, no comprendo esta gente de qué habla, si yo lo he leído en mi Biblia. Y no es que yo fuera una chica superdotada espiritualmente, no, era una niña que leía su Biblia, punto. Simplemente eso. Y con mis altibajos, porque no sé si sabes, pero creo que el libro que más he leído de la Biblia es Mateo. Pero no porque me guste mucho, me gusta también, pero era porque empezaba a leerla y lo dejaba, entonces volví a empezar. Y empezaba a leerla y lo dejaba, así que los primeros 8 capítulos de Mateo los tengo muy bien leídos. Entonces no es fácil, cuesta crear un hábito de lectura, me costó muchos años crear un hábito de lectura de la Biblia. Pero vale la pena, esas son las decisiones que valen la pena tomar. Entonces, oír. Pero vamos a meditar un poquito más en el hacer, y esto lo encontramos en Lucas 6, 46, es la misma parábola de los cimientos, pero Lucas nos la cuenta con otros detalles que están muy, muy interesantes. Lucas 6 del 46 al 49. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Tremendo. Y yo conozco cristianos que leen esta palabra y dicen, oh sí, casi que dan un grito, aleluya, yo estoy parado sobre la roca que es Jesús. Pero lo que dice esta palabra es que el que está parado sobre la roca es el que hace las palabras que Jesús ha dicho. No se trata solo de creer. Construir sobre la roca es obedecer a Jesús. Y yo os he traído un regalo hoy, un recordatorio de esto que os acabo de decir, de lo que significa estar parado en la roca. Y son unas piedras, bueno, para mí muy bonitas, a mí me encantan, desde el mar, que dicen obediencia. Y yo sé que no es una decoración muy usual en las casas, ¿no? En las casas pones smile, happy, y, bueno, decoraciones con esas palabras que como que te causan algo más. Yo la verdad leo obediencia, es como, ¿no? La palabra obediencia te causa un poquito de... Pero yo te digo que no hay otra palabra que vaya a traer más paz a tu casa que esta. Más paz a tu vida que esta. Y al final es una por familia, ¿vale? No vayan a coger una cada uno, es una por familia. Y solo por favor les pido, porque están contadas, así que os pido a los líderes y coordinadores que por favor sean los últimos, por si acaso.
Luego les traeré unas, pero después que cuesta. Estas piedras llevan 6 años y medio conmigo, porque los que estuvieron en mi boda hace 6 años y medio, casi 7 ya, estos eran los recordatorios con su nombre. Y los he visto en muchas casas, pero me quedaron algunas y han sido guardadas por todo ese tiempo, así que de verdad que es un regalo muy, muy del corazón. Digamos, a mi marido le costó soltarlas, como, yo ya tenía planes con esas piedras. Pero digo, no, así la gente se acuerda que estar sobre la roca es obedecer, es una vida de obediencia. Pero pasa algo, bueno, creo que se ha entendido la segunda analogía, ¿no? Que significa que las decisiones son como ese terreno sobre el cual construimos nuestra vida, o sea, es algo muy importante. Pero pasa algo aquí, y estamos hablando, les estaba diciendo que a veces hay cristianos que leen esta palabra y dicen, sí, yo estoy sobre la roca, y se quedan tan panchos, ¿no? Pero luego en su día a día no viven una vida de obediencia. El lunes han mentido, el martes han airado a sus hijos, todo esto lo dice la palabra. El miércoles no voy a la reunión porque hoy no siento de ir a la reunión. El jueves me voy con una amiga o unos amigos, cuando el Señor te había advertido ya de esas amistades, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y lees esto, yo estoy sobre la roca. No, una vida de obediencia es estar sobre la roca. Por eso no consiste solo en creer en Jesús. Sí, yo creo en Jesús, entonces estoy sobre la roca. No, consiste en obedecer. Pero esa fe, obviamente hay que creer, pero esa fe tiene que ser una confianza, ¿vale? Para poder para poder llegar aquí hay que pasar por muchos pasos. Primero debemos oírle, pero entre oír y hacer hay otra palabra clave que es confiar. Confiar. Porque si yo no confío, no obedezco. Porque total, como los niños pequeños, ¿no? Cuando les dices algo y hacen lo que quieren, es porque no te creen que de verdad eso les va a hacer daño o les va a afectar, ¿verdad? Entonces se trata de confianza. Y no hay mejor ilustración de la confianza que la siguiente. Y es otra historia, pero es muy cortita. Y como estamos en verano, sabéis que estos parques acuáticos, una vez hace muchos años cuando era niña fui con mis padres a un parque acuático. Y había un tobogán gigante, muy alto, lo recuerdo muy alto, o bueno, a lo mejor es que era muy chiquita, pero lo recuerdo muy alto porque pasábamos incluso por debajo. Y es de esa parte que las personas vuelan y luego caen otra vez al tobogán y siguen. Pues en ese no me subí, porque ese hasta allá no llegó. Pero había otro que era también peligroso, o sea, yo no sabía nadar. Entonces cuando caías, daba una piscina de esas súper hondas, porque si no te darías daño. Y yo no sabía nadar, así que mi padre me dice, bueno, me tiro yo primero y luego te tiras tú y yo te recibo abajo, ¿no? Y yo fui obediente, hice caso, y él se tiró y yo estaba sola arriba, y digo, ¿me tiro? No me tiro, ¿me tiro? No me tiro, y me tiré, y todavía recuerdo, yo creo que esos son los momentos que dices, casi me muero, pero por eso digo que por eso lo recuerdo. Pero yo recuerdo, o sea, que caí hondo, y luego sentí una mano por allá que me sacó, ¿no? Y eso es confianza. Confianza es cuando tú entregas tu vida, la pones en manos de, ¿sí? Entonces confiar en Dios, creer en Dios, no es creer que existe y que murió en la cruz. Creer en Dios es que tú entregas tu vida a Él. Por eso cuando Él te dice, tírate, que yo estoy aquí abajo, tú te tiras, cueste lo que cueste. Pero ¿qué pasa? Yo si un desconocido me hubiera pedido que me tirara, yo no me tiro. Bueno, a lo mejor alguno de aquí sí, pero yo no me tiro si un desconocido me hubiera dicho. Con lo cual, para confiar necesito conocer.
Porque si yo sabía que mi padre me amaba y no iba a permitir por nada del mundo que me ahogara. Así mismo con Dios. Cuando tú conoces a Dios, entonces puedes confiarle tu vida a Él. ¿Cómo conoces a Dios? Oyendo sus palabras. Si oyes, conoces. Si conoces, confías. Y si confías, entonces puedes obedecer a lo que Él te ha dicho. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Os voy a pedir que os pongáis en pie. Y cerréis un momento vuestros ojos. No vamos a orar, solo quiero que me escuches con tus ojos cerrados. Y vas a pensar sobre qué estás construyendo tu vida, sobre qué estás construyendo tu vida y tu casa también, la de tu familia. ¿Sobre la arena o sobre la roca? ¿Estás viviendo y tus decisiones son de obediencia? Porque te digo algo, los sentimientos que suele tener el que construye su vida sobre la arena, la desobediencia, son miedo, angustia, preocupación constante. Piensa en alguien que ha construido su casa en la arena y con quizás unas tablitas y poco más, y está cerca del mar y viene el viento y siempre está preocupado porque claro, no puede confiarse porque sabe que en cualquier momento eso se cae. Y hay algo interesante en esta parábola de los dos cimientos, y es que sobre las dos casas vienen los ríos, los mares y los vientos. No dice que sobre el obediente no vienen esos vientos, dice que es sobre los dos. La diferencia está en que no será derribada, no será destruida. Tú puedes incluso tomar buenas decisiones en obediencia, y aún así que las cosas no salgan bien, pero sabes y tienes la certeza que nada ni nadie puede derribarte, porque tú realmente estás en la roca. Por eso el que ha construido en firme tiene paz, porque sabe que aunque llueva, truene o relampaguee y asuste un poco, cuando pase la tormenta no habrá sido destruido, permanecerá. Entonces piensa, ¿qué decisiones te han llevado a tu estado de hoy? ¿Qué decisiones te han robado la paz? Y yo te invito a que tomes dos decisiones hoy. Ahora sí te pido que abras tus ojos y me mires. Dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al final todo te saldrá bien. Entonces yo te invito a que tomes dos decisiones hoy. La primera decisión que debes tomar hoy es: voy a leer mi Biblia. Voy a leer mi Biblia. Y la segunda decisión que te invito y te animo a tomar hoy es: voy a obedecer lo que Dios me diga cuando lea mi Biblia. Y entonces estarás edificando sobre la roca realmente tu vida, y tu vida nada la podrá conmover. Vendrá, que venga lo que venga, porque tú realmente estarás sobre la roca.